Josep Paradell, algún otro, y en una carpeta que pone estudios esotéricos pone, pues eso, libro o recopilación de todos los libros de Alice Bailey unidos en un solo PDF para hacer búsquedas de palabras clave, y que para la gente que sigue la línea de Alice Bailey, yo también me considero alguien que sigue esa línea, pues va muy bien. Porque cualquier cosa que busquéis, ahí lo encontraréis esa referencia en todos los libros de manera seguida. Bueno, pues nada más. En un momento de esto vamos a hacer 7 ohms y vamos a ver. Los padres son los primeros interesados. Porque son sus hijos. El profesor es un profesor. Pero un padre no es intercambiable. Pero, por supuesto, después de los padres, quien tiene más responsabilidad es que por vocación ha elegido en la vida enseñar a otro ser humano una serie de valores y de conocimientos. Entonces, evidentemente, los profesores, los maestros, que sientan que es posible otra educación complementaria a la actual, pero también que organizar los propios profesores y crear, pues bueno, escuelas no oficiales, tipo escuelas dominicales, sin grandes estructuras, de estar por casa para enseñar a los niños, a los jóvenes y también a los padres. Y eso es un trabajo que hay que hacer. Entonces es cuestión, evidentemente, de que se pongan manos a la obra. ¿Sabes? Claro. Fuera de la oficialidad, evidentemente. Pero es que ese cambio de conciencia fuera de la oficialidad, con el paso del tiempo cambia la oficialidad, como está ocurriendo con la medicina. Cada vez hay más profesionales de la salud que tienen otra conciencia y que de dentro de la estructura oficial médica no pueden cambiarla, porque eso es como un bloque de hormigón. Bueno, yo conozco a muchos médicos y me cuentan todas las intríngulis de los estamentos médicos y eso es impenetrable. Pero fuera, en consultas privadas, en proyectos de servicio, hay muchos médicos, terapeutas, profesionales de salud que están creando una nueva conciencia y una nueva manera de entender la salud, la enfermedad y la medicina. Por tanto, el camino más sencillo es trabajar fuera de la oficialidad. Y eso poco a poco irá cambiando pues, todas las actividades humanas. Entonces, el tema de la educación a la nueva era es un tema, para mí, el más importante. El más importante. Porque ellos lo dicen. El futuro de la humanidad está ahora
en los bancos de la... Por tanto, eso es primero, responsabilidad de los padres y responsabilidad también de todos los educadores que sientan que se puede educar de otra manera. Entonces, ahí cada uno tiene que sentir su campo de servicio y organizarse y trabajar en grupo. Individualmente, prácticamente no se puede hacer nada, pero organizándose en grupo se puede hacer mucho. De eso luego hablaremos, si tenemos tiempo, sobre el trabajo grupal. En grupo se pueden conseguir milagros. Individualmente es muy, muy difícil. Yo estoy de acuerdo totalmente contigo y bueno, algunas personas me conocen aquí. Yo en los últimos 10 años, hasta que me jubilé, trabajé como orientadora en un instituto y antes he trabajado en todos los niveles de la enseñanza, desde la educación especial. Y entonces he comprobado que el 90 y muchos % de los problemas que trae el alumnado es problemas familiares. De desestructuración familiar, de falta de valor, de falta de escucha, de sensación de abandono, de montones de cosas. Yo con los que me llevaba era con los alumnos que normalmente castigaban, le echaban de clase, en fin. Y esos alumnos que en clase muchas veces no trabajaban, no atendían o tal, luego te ponías con ellos en el rato que estaban castigados, cuando yo tenía una guardia o lo que sea, y conseguía que hicieran cosas que en el aula no hacían. Y es simplemente porque los trataba como personas, no como delincuentes, ni como raros, ni como... hay que respetar. Entonces yo me pongo a vuestra disposición para que si queréis que formemos un grupo de gente que intente ayudar. Bueno, el 80% o el 70% de las personas que hay aquí me conocen ya hace años. Pero bueno, que si queréis, yo aunque físicamente no estoy en muchas formas, pero puedo, si queréis, bueno, pues coordinar algún grupo de gente que de una manera no reglada, no oficial, gratuita y tal, lo mismo que estoy en el teléfono de la esperanza y estamos dando cursos de autoestima a personas y otras cosas, pues también podemos dar actividades a padres y madres que quieran, bueno, pues por lo menos formarse y entender que un niño índigo no es un hiperactivo. O sea, cuenta conmigo. Entonces, si queréis luego, cogemos un folio y me dais los nombres o lo que sea, vamos dando nombres, teléfonos y tal, porque aquí hay muchas personas que están en la enseñanza desde hace muchos años, y unos que estamos jubilados y otros que están en activo, pues si queréis, podemos aunar criterios y, en fin, hacer algo lo que podamos. En grupo podéis conseguir milagros, por lo seguro, porque se están consiguiendo, pero trabajando en grupo. Yo lo veo súper interesante si se pudiera hacer ese grupo, sobre todo porque aquí se está planteando el hacer cursos, talleres para mujeres para parejas que van a tener un hijo. Eso es fundamental. Sería ideal empezar desde cero, ¿no? Sí, sí, para ir haciendo el enfoque de educación en lo que estamos Es que hablando. el embarazo es muy importante y hay desde CELES, yo tengo desde CELES, el doctor Escudero, hasta cosas que, hombre, la época prenatal es muy Si importante. formáis el grupo, Sí. contacta conmigo, porque Sí, sí. yo tengo material que han bien. sido transcripciones, sobre todo de algunos seminarios de Comar, Bien, de la bien. educación del ser humano, que comienzan desde antes de la vida intrauterina, Muy bien. antes de la concepción, Sí. hasta el final. Prefiero que material hay sobrante, material muy bueno, Pues estupendo. que no está editado, no está editado. Es que Porque yo- hay mucho material que no se ha editado todavía en libros, pero lo tengo yo. Pues estupendo, porque Vale. yo hace unos días he tirado como 200 transparentes de cuando daba cursos en el centro de profesores, pero como aquello lo considero ya desfasado y tal y cual, pues te lo agradezco. Estaremos en contacto. Yo tengo que comentar que, bueno, yo soy maestra y he trabajado en primaria y actualmente en educación especial. Y Mari Vega pues conoce mi centro educativo. Y nuestra experiencia es que lo de las escuelas de padres se ha llevado desde el centro durante unos años como actividades extraescolares para los padres, no para los niños. Porque siempre se ofertan a través del AMPA las actividades extraescolares para los niños.
Entonces durante años mi colegio ha estado ofertando escuelas de padres para ellos. Precisamente entonces se organizaba, ellos mismos elegían los temas que estaban interesados para que se les informara, se llevaba a ponentes que eran expertos en esa materia y luego se formaban grupos con nosotros, con los profesores, después de las conferencias, para trabajar con ellos y luego como enlace de referencia para cualquier problema que surgiera con su hijo. Y eso se ha estado trabajando durante años, este año no, pero como de una forma muy positiva. O sea, porque es que hay otros temas, porque si no, es que nos desborda lo que es todo el trabajo en el colegio, ¿no? Pero que ha sido una experiencia muy positiva, pero dentro organizado desde la propia escuela, ¿eh? Además, Marivega, tú conoces a Belén, Sí. que ella es la que se ha encargado de organizarlo. Y aparte de tu centro, se abre una parte. Las personas que quieran participar, como hemos dicho, tanto en unas cosas como en otras, cuando lo vais comunicando, cuando terminemos, porque si no agotamos en tiempo de Valentín. Pero en el descanso podéis de nuevo contactar y organizaros, cambiar. Una pregunta que no sé si cabe de lo que has dicho desde la oficialidad y de manera individual. Luego hablamos, ya, si ya tenemos Sí, de lo mismo. No, pero espera, deja para acá. Sí, como un poco que has dicho que no se puede hacer nada, ¿no? Entonces yo digo, algo, llegar al corazón del alumno, no sé, intentar, si hay que intentar dar, ¿no? Lo que uno pueda. Eso siempre. Aparte de complementar. Uno desde su rol de profesional de la salud, profesional de la educación, por supuesto que, igual que hablamos del servicio, uno en su profesión puede dar lo mejor de sí mismo y puede difundirlo allí donde esté. Y el rol de los maestros es de los más importantes en la vida, porque está educando justamente a los que conducirán este mundo en el futuro. Entonces, eso sí que se puede hacer individualmente, pero el impacto en la transformación social es mínimo. Cuando se organizan diferentes profesores o maestros con los mismos ideales, con las mismas motivaciones y crean algo fuera del sistema, el impacto puede ser tremendo. Os sugiero que recabéis información del movimiento Pedagogía 3000. Porque es una red importante de profesores, maestros a nivel internacional de habla hispana y tiene materiales y está siempre, está siempre en lo último que está saliendo dentro de la educación en la nueva. Yo he conocido a la que lo coordina, a la Noemí, y es una persona muy espiritual y una persona especial. ¿Vale? Me refiero que si la gente se organiza, viene ayuda. Cuando varias personas se juntan, varias personas de buena voluntad, se juntan para beneficiar de manera altruista y amorosa al prójimo, ocurre el milagro. Llega la ayuda siempre desde arriba. Ayuda de personas, ayuda de dinero. Llegan todos los recursos que hacen falta, os lo aseguro. Sea el proyecto que sea, desde ayudar a la gente que no tiene recursos, a los pobres, a los enfermos, a los niños, llega todo. Pero los de arriba necesitan manos amorosas que hagan el trabajo. Ellos ya hicieron el trabajo hace ya muchos miles de años, pero necesitan manos y voces. Nos necesitan a nosotros. Entonces solo esperan que nos organicemos, que nos movilicemos, y entonces la ayuda llega. Si no, ellos no actúan. Ellos no infringen el libre albedrío humano. Solo esperan hombres y mujeres de buena voluntad. Y entonces la ayuda llega siempre. Y esa es mi experiencia personal a lo largo de más de 30 años. Y desde dentro también se puede hacer dentro de la oficialidad, porque yo me acuerdo cuando estaba en un centro de profesores que había una serie de personas que trabajaban en el método Lisman
no solo con alumnos, sino con los padres. En la escuela de padres los padres trabajaban y era una metodología muy cooperativa, muy participativa, desde el respeto, desde los valores, que me callo porque no quiero gastar el tiempo, pero que si encima contactamos con gente que está en activo, mucho mejor también. El mejor servicio que se puede hacer hoy en día es trabajar por la educación de los niños y los jóvenes. Ya con esto digo todo. Es el servicio más grande y de los más difíciles hoy en día. Antes de... ¿Quería alguien hacer alguna última pregunta en relación con el tema que hemos hablado el fin de semana? Pues entonces vamos a dar alguna pincelada más para concluir el tema del sonido, los sonidos sagrados. Dentro de los sonidos sagrados hay muchos sonidos sagrados que los podemos aplicar en la vida cotidiana para determinadas finalidades. Tanto espirituales como materiales, dentro del mejor sentido. De manera que os voy a dar nada más cuatro pistas para que vosotros pues vayáis investigando y estudiando. Por ejemplo, en la curación se sabe que cada patología, cada órgano afectado en una enfermedad está en relación siempre con uno de los 7 centros. ¿De acuerdo? Porque cada centro etérico, cada chakra, pues gobierna ciertos órganos del organismo. Entonces, para reorganizar y para reordenar y armonizar cada uno de los 7 centros, los grandes sabios descubrieron lo que se llaman los sonidos semillas y descubrieron 7 sonidos semillas que corresponden cada uno a cada centro. De manera que cuando un centro está desarmonizado, uno pronunciando ese centro lentamente, gradualmente puede volver a rearmonizarse. Y si se armoniza ese centro, los órganos ligados a ese centro poco a poco volverán a la armonía. Y la armonía es la salud. Por tanto, los sonidos de los 7 centros son: darás la casa a Ayam. Darás la casa a Ayam. Darás la casa a Ayam. Darás, dam, ram, lam, cam, sam, ham y yam. Teniendo en cuenta que el primero superior es el séptimo centro, ham el sexto centro, el entrecejo, sam el quinto centro, el laríngeo, cam el cuarto centro, el del corazón, lam el tercer centro del plexo solar, ram el segundo centro, el centro sacro o de los órganos sexuales, y dam el centro de la base de la columna vertebral. De manera que darás la casa a Ayam, pues encierra los sonidos semillas de los 7 centros. Por ejemplo, una persona que tenga problemas en los huesos, osteoporosis, o un problema en relación con la energía ancestral en medicina china o la energía vital, el depósito de energía vital. El centro que gobierna y rige el sistema óseo, lo más denso, y el sistema de energía vital o energía ancestral es el centro de la base de la columna vertebral, que corresponde a las glándulas suprarrenales. Pues esa persona, pronunciando el sonido semilla dam, dam, podrá ir
rearmonizando y reordenando gradualmente el centro de la base de la columna vertebral. El centro de la base de la columna vertebral es el centro de base de la supervivencia, que normalmente se afecta cuando nuestra supervivencia se ve amenazada. Alguien pierde el trabajo y al cabo de unos meses empieza a tener dolores de rodillas. Alguien que emigra a otro país y al cabo de un año empieza a tener problemas de descalcificación. Cuando el centro de supervivencia se ve amenazado, queda afectado automáticamente el primer centro, el centro muladhara, el centro de la base de la columna vertebral, que es el que está en relación con el sistema óseo, las glándulas adrenales y también algo del sistema inmune, evidentemente. De manera que pronunciando ese sonido samilla, visualizando además el centro de base de 4 pétalos en color rojo, todavía haremos un trabajo más completo para ir armonizando el centro de la base de la columna vertebral. De manera que estos sonidos semillas son justamente eso, semillas que cuando se entierran, se riegan y se cuidan y se miman, eso empieza a crecer y luego tiene una repercusión positiva en todos los órganos del cuerpo. Porque todos los órganos del cuerpo están en relación con uno de los 7 centros. Perdona, el sistema linfático entonces también está en relación, ¿no? Sistema inmune, una parte del sistema inmune. Una parte. Bien, esto solo es un pequeño ejemplo que encontraréis en el libro del sonido. En el sonido se explica con detalle todas estas cosas. Y además se dan los símbolos, se dan los colores, se especifican cómo es cada chakra, etcétera, etcétera. Luego vamos con otro pequeño ejemplo de la importancia y las claves del sonido. Existe un sonido que es un sonido que cuando se pronuncia atrae a nuestra vida la energía del Cristo. Es una invocación al Cristo mismo. Y al principio también a la energía de Krishna, que es el segundo rayo de amor del universo. Por tanto, es el sonido Klim. Cuando pronunciamos Klim, Klim, atraemos a nuestra vida al Cristo, la energía crística. Por eso no es casual que el nombre de Cristo o Krishna tenga la misma base fonética. Y no es casualidad que el sonido Anahata, el sonido que corresponde al centro del corazón, esté en relación con Cristo y con Krishna. Por tanto, los sabios eran muy sabios y sabían cómo funcionaban todas las energías del universo y dentro del ser humano. Luego, cuando las personas de segundo rayo o personas que tienen tendencia a ser miedosas, en general las personas miedosas son porque son personas de una gran sensibilidad y son de segundo rayo, que es el defecto del segundo rayo, los miedos. Mucha sensibilidad y al mismo tiempo miedo. Pues hay un mantra muy importante para eliminar los miedos de nuestra vida gradualmente, que es el sonido Ram. 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 ¿Por qué? Porque el sonido A corresponde justamente al sonido del primer rayo. Y el primer rayo es el rayo de la voluntad o el poder. De manera que cuando invocamos el sonido Ram, los miedos empiezan poco a poco a desaparecer de nuestra vida. Las personas que tengan una voluntad débil, que quieran mayor aspiración ardiente
que pronuncien la A, o Ram. El mantra Aum encierra las energías de los 3 rayos. Primer rayo de voluntad o poder, segundo rayo de amor y sabiduría y la M, el tercer rayo de inteligencia activa. Cuando pronunciamos el A, invocamos la energía del primer rayo. Cuando invocamos la U, la energía del segundo rayo. Aquellos que quieran ayudar a otras personas a que puedan mejorar su salud, pueden pensar con amor en esas personas y pronunciar la U. Solo U o Aum. Y las personas que tengan dificultades para materializar las cosas en la vida, son personas que a veces son muy buenas personas, pero luego les es muy difícil concretar las cosas en la vida cotidiana. Un grupo de profesores que son excelentísimas personas, pero son incapaces con el paso de los años de organizar una escuela fuera de la oficialidad, por ejemplo. Pues tienen que trabajar con la M, porque la M es el tercer rayo de materialización, de manifestación. Por tanto, uno puede pronunciar el Aum haciendo énfasis en el sonido que uno necesite invocar en su vida cotidiana. ¿Y alguien necesita más el primer rayo? Pues dirá Aum, alargando la A. ¿Que alguien necesita enviar pensamientos amorosos y de sanación? Aum. ¿Que alguien necesita materializar algo, un buen proyecto? Pues Aum. Sencillo. Primer rayo, segundo rayo, tercer rayo. Seguro que alguien pregunta, oye, ¿y el OM? Que yo no lo veo por ningún lado. El OM es el fruto de la A y la U. La A y la U forman el sonido O. Pronunciando la O se invoca primero y segundo rayo. Pero para fines específicos podemos pronunciar, trabajar con el primer rayo, con el segundo o con el tercero. Sí, pero pues hacemos O y la M. Pero el sonido O es el fruto de la unión de la A y la U. Bien, en principio son algunas pequeñas ideas para que veáis que el tema del sonido no es un tema abstracto, filosófico, intangible, no, es un tema muy práctico, que tiene un impacto en nuestra salud, en la salud de los demás, tiene un impacto en la conciencia y tiene un impacto general en nuestra evolución. Solo que poco a poco tenemos que ir aprendiendo esta sagrada ciencia, nada más. ¿Verdad que no hemos nacido aprendidos? Tenemos que aprender. Cuando uno le llega el momento y siente que puede dar este pasito para aprender y entrar lentamente en la ciencia del sonido, pues entonces, si lo siente, pues puede empezar a hacer sus pequeños experimentos. Relacionado con esto del sonido, por lo visto en la sonda Voyager, que ha ido por el sistema solar, que ha ido pasando por los diferentes planetas, ha captado sonidos de cada planeta. Y entonces en YouTube, si queréis verlo, y eso hay los sonidos de cada planeta, o los Júpiter y varios más. Y la verdad que los Voyager impresiona, ¿no? Te quería preguntar si tienes información sobre si es, o sea, qué puede provocar escuchar estos sonidos a nivel de evolución. No tengo ninguna información, en principio no creo que tenga ningún perjuicio, es mi opinión personal, y simplemente demuestra lo que ya afirmaron Pitágoras y todos los sabios cuando hablaron de la música de las esferas, que en el universo todo es sonido, todo es color, todo es forma geométrica y finalmente tenemos una apariencia, un cuerpo, sea de un ser humano, un animal o un planeta. Es una forma, una apariencia. Simplemente eso corrobora, la ciencia está corroborando lo que los antiguos ya demostraron, que existe eternamente
la música de las esferas. Había comentado que podría ser peligroso el uso de los sonidos, o mal... Vamos a ver, el sonido, el dinero es bueno o malo. Depende. El sonido no es ni bueno ni malo. El sonido puede ser peligroso cuando se emplea con fines... Si mi intención es buena, no puede... Claro, entonces, afortunadamente, la jerarquía a través de sus discípulos iniciados solo está dando hoy en día a la humanidad unos poquitos sonidos que no pueden perjudicar a nadie. La jerarquía no está repartiendo pistolas o armas automáticas a la humanidad, no, porque sabe que un niño se puede pegar un tiro. Ya lo demostramos en adelante. Con lo cual, está dando esta ciencia de una manera muy cauta, muy prudente. Entonces, lo que encontréis en los libros de Kumar o del tibetano, aunque no se explaya mucho el tibetano, dando sonidos, y está más encriptado, pues son sonidos que solo pueden producir beneficio a todos los niveles, a quien los pronuncia y a su alrededor, cuando se emplean con una intención pura, con un propósito puro. Por eso ayer hablamos que hay que poner los cimientos primero, y el tercer paso de los cimientos es siempre investigar cuáles son nuestras intenciones detrás de lo que hacemos. Ser sinceros con nosotros y ver esos motivos que hay siempre detrás de cada palabra, de cada acción, porque siempre hay un motivo, siempre. Detrás de cada cosa que hacemos, siempre hay un motivo. Y viene o de la personalidad o del alma. Y hay que analizarlo. Y a través de esa investigación y ese análisis, los motivos poco a poco se irán purificando y cada vez habrá menos motivos del ego y más del alma. Y eso solo lo hace nada más la confrontación, el ver las cosas, que es la consciencia, tomar consciencia. Los seres humanos no somos mejores simplemente por la inconsciencia. A medida que tenemos más consciencia, todo va mejor. Entonces, al fin y al cabo, todo se resume siempre al final en un tema de consciencia. A más consciencia, más desarrollo espiritual, menos problemas, menos limitaciones, menos conflictos. A menos consciencia, a más automatismos inconscientes, pues más problemas. ¿Qué poder tiene el yo soy? Porque yo leí que el yo soy. Sí. Porque a veces lo asemejan al hoy. De hecho, yo he llegado a escuchar y he leído que el yo soy tiene bastante poder más a veces que el hombre, el sonido del hombre. ¿Pero el yo soy o el haya? Yo soy yo. Bueno, la gente que lee los libros de Saint Germain, en inglés no lee yo soy, lee I am. Y el mensaje de Saint Germain lo dio en inglés, no en castellano. Entonces, ante este dilema, pues bueno, tenemos muchas opciones. Lo más importante es entender que lo que tú creas, eso es para ti una realidad y se convertirá en una realidad para ti. Creer es crear. Y lo que tú creas se convertirá. Sea yo soy o sea un pepito de los palotes. Perico de los palotes. Si tú lo crees. ¿De acuerdo? Y hay fórmulas de sonido pues que tienen un impacto espiritual por la propia vibración sonora. ¿De acuerdo? Entonces, allí ya lo dijimos. El lenguaje o el código de sonidos de
vibraciones sonoras más importante es el sánscrito. Había otro todavía, un lenguaje más antiguo, que era el Senzat, que se ha perdido. Solo lo conservan los iniciados. Los iniciados entienden y hablan el Senzat, que es la primitiva lengua original de la humanidad, de la que derivaron todas las lenguas actuales. Pero eso ahora es patrimonio de unos pocos. El sánscrito es patrimonio de una parte de la humanidad y que se puede acceder a ella. Y luego tenemos lenguajes que fueron apareciendo como el griego y el latín, que han conservado ciertas claves, no todas, algunas, ciertas claves sonoras. Por eso hay personas que pronuncian en latín o pronuncian ciertas letanías y pueden conseguir efectos mágicos, sanadores. Y luego, finalmente, han venido todas las lenguas actuales. Pero ese impacto de un sonido también depende de lo que tú creas. Porque en lo que uno cree, eso hace que se movilice todo nuestro poder espiritual, la voluntad espiritual. Por eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y luego hablaremos un poquito sobre el poder de las creencias. Porque para lograr niveles de conciencia cada vez más altos, tenemos que cambiar muchas de nuestras creencias limitadoras. Si no, no podemos llegar muy alto. Nosotros mismos lo impedimos. Por eso uno de esos temas es recuperar el poder interno. Porque si no, no podremos subir. Nosotros mismos cerramos la ventana. Nos han dicho que teníamos que cerrar la ventana, nos lo hemos creído y entonces pues mantenemos la ventana cerrada. Con lo cual no puede entrar la energía de nuestro propio ser. Porque nos lo dijeron y no lo hemos creído. Nos lo dijeron nuestros padres, nos lo dijeron los maestros, nos lo dijeron nos lo han dicho los medios de comunicación, nos lo han dicho los políticos. Y tú no puedes, mujer, tú no puedes. Y te lo crees. Y como tú te lo crees, creer es crear, cierras la ventana y tú misma estás impidiendo con tus creencias, tú misma estás limitando tus más altas posibilidades. Por tanto, en todo este misterio hay que tener también en cuenta el poder de las creencias. Si tú crees que pronunciar yo soy te puede llevar muy lejos, adelante. ¿Entiendes? Lo mismo que el OCD, etcétera, esos sonidos interpretativos. Os remito en todo caso al libro del sonido, para que veáis las claves numéricas de repetición. El sonido OM tiene una clave numérica. La clave numérica para repetir el OM es en múltiplos de 3, de 5 y de 7. Múltiplos de 3, de 5 y de 7. Por tanto, podemos repetir el OM en cualquier secuencia múltiplo de 3, de 5 o de 7. La gente tenía entendido que aparte del sánscrito hay otras lenguas originales como el chino mandarín, el árabe, el hebreo, que también tienen ese sonido como más auténtico. No sé, como has hablado del griego y del latín, que son más jóvenes, ¿no? Estarían en el tercer nivel. Primero vendría el Senzat, luego vendría el sánscrito y luego vendrían esas otras lenguas, como tú has nombrado, y luego habría otro cuarto nivel en el que viene pues, el español, viene el inglés, las lenguas germánicas, el cuarto nivel. ¿Puedes escribir eso? En relación con el Senzat hay algunas
referencias en la doctrina secreta de Blavatsky. Es el único lugar donde hay referencias al Senta. Corrígeme, Fernando, que lo creo que es así, ¿no? Tú mira doctrina secreta, que también la tienes disponible, busca Senta, y en algunos pasajes se habla sobre el lenguaje de los iniciados o Senta. Una pregunta, ¿el sonido es hay que emitirlo o tiene validez el hecho de concentrarte y repetirlo a nivel interior? Bien. Esto, una buena pregunta porque explica los dos niveles de la pronunciación de los sonidos. Los sonidos se pueden pronunciar mentalmente o también se pueden pronunciar audiblemente. ¿Tiene el mismo poder? No. Cuando se pronuncia mentalmente, un mantra tiene su impacto más poderoso solo a nivel mental. Este mantra irá produciendo la transformación e iluminación gradual de la mente. Esa transformación de la mente, con el paso del tiempo, como ocurre con la consciencia, irá descendiendo gradualmente y lentamente y tendrá un efecto positivo en el cuerpo emocional, en el cuerpo etérico y finalmente el cuerpo físico. Cuando se pronuncia un sonido audiblemente, verbalmente, tiene un impacto en los tres cuerpos. Sobre todo, tiene un impacto en el cuerpo etérico y el cuerpo físico. Ya dijimos que los sonidos sagrados verbales pueden hasta modificar el ADN. De manera que en esencia son lo mismo, pero los resultados son más completos cuando se pronuncian verbalmente. Pero ojo, podemos pronunciar un sonido verbalmente, un sonido sagrado, y estar pensando en lo que tenemos que hacer mañana. Eso no vale para nada, porque también yo tengo una cacatúa en casa, un loro, y no será más espiritual. Así que tenemos que estar con todos los sentidos, con toda la atención en el aquí y ahora, viviendo el presente y escuchando el sonido. Escuchando el sonido. Entonces, eso tiene un impacto en la mente, en las emociones y en el cuerpo etérico y cuerpo físico. Por eso es más completo. Pero claro, si estás trabajando como funcionaria o como maestra en clase, pues no vas a, en un momento dado de pausa, no vas a estar delante de los niños pues pronunciando el clean. Porque ya la maestra se ha quedado tocada el ala. Pues puedes aprovechar para pronunciarlo mentalmente. ¿Entiendes? Dependiendo de la situación. Pronunciar las cosas verbalmente afecta también a los circuitos neuronales. Está demostrado. Y se cambian circuitos neuronales. Cosa que no ocurre con tanta facilidad cuando se emiten sonidos solo mentalmente. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de la necesidad, se pronunciarán mentalmente o verbalmente. Incluso cuando piensas en otras personas, piensas en terceras personas, intentas transmitir tu deseo de, por ejemplo, de sanación o de curación a otras personas, es mejor emitirlo también de forma audible. Sí, te lo permite la situación. Claro, claro. Si eso te va a crear una ruptura familiar, conyugal, pues no. ¿Me explico? Siempre hay que tener sentido común. El tema de la meditación, porque a veces hay personas que me preguntan, oye, y es que yo con mi cónyuge tengo ciertas tensiones, ¿puedo poner la vela o no puedo poner la vela? ¿Qué es? ¿Pongo el incienso? Yo le digo, pero a ver, tu marido... A ver, ¿te entiende? ¿No te entiende? ¿Se va a cabrear? ¿Se va a separar? Bueno, claro, que uno tiene que ser flexible. Tiene que adaptarse uno. Uno puede meditar sin retratos, en silencio, sin velas, en cualquier parte.
donde esté uno con su conciencia, eso es un lugar sagrado. Si para ti es sagrado, es un lugar. Si tú crees que tu lugar donde estás es sagrado, es sagrado. Por tanto, todo lo demás son ayuditas, evidentemente, muletillas, que son importantes. Entonces, bueno, usemos las muletillas, pero sin ser adictos a las muletillas. Porque entonces entramos en los espejismos del séptimo rayo, del orden, la organización, y si la vela no está aquí, pues no puedo meditar. Eso es otro espejismo. ¿De acuerdo? Hay que ser muy flexible en la vida espiritual y siempre en lo esencial, pues hacer lo que hay que hacer. Igual que en los temas conyugales. En lo esencial no puede ceder uno. Si nos piden que dejemos el camino espiritual cuando lo sentimos por el cónyuge, eso es esencial para nuestra alma y nosotros. Eso no podemos dejarlo. Pero en todo lo que no es esencial, que es la mayoría de las cosas de la vida, que son detalles que no son esenciales, tenemos que ceder, hay que ser flexibles, muy flexibles. Entonces, hay muy pocas cosas esenciales en la vida, muy pocas. Una de ellas es, cuando uno ha dado ese paso, ese compromiso con uno mismo, es seguir en el camino espiritual. Y cuando uno da ese paso, ese compromiso, vendrán pruebas que nos harán exámenes, test, para ver si nos salimos de nuestro camino espiritual. Por eso se le llama al sendero del aspirante el sendero probatorio. ¿Por qué le llaman el sendero probatorio de pruebas? Porque se va a encontrar con muchas pruebas. Y la primera es, una vez tomada esa decisión, salirse del camino espiritual. Por lo tanto, eso es esencial. Pero el 99% de las cosas de la vida, y las relaciones, y el cónyuge, y el trabajo, y en el grupo, son cosas no esenciales. Y hay que ser flexible, muy flexible. Sí. Estaba pensando, a veces hay ideas repetitivas que vienen y creo que estos sonidos podrían venir bien para reemplazar esas ideas repetitivas que a veces están ahí en la mente, ¿no? A mí, por ejemplo, me resulta imposible dejar la mente en blanco, pero digo, por lo menos tener otra cosa en la mente, ¿no? Entonces, ahora que estás dando estos sonidos, pues me parece bien reemplazar algunas ideas que están ahí circulando. Eso es una estrategia muy sabia. Si en vez de pensar que mi jefe que me ha puteado y me viene el pensamiento, ¿no? Esto ocurre en la vida diaria, ¿no? Todos lo sabéis, ¿no? No es que a nadie le ha puteado en el trabajo. Y a mí me ha puteado veces. En vez de pensar que mi jefe es una mala persona, pues puedo sustituirlo por un pensamiento simiente que diga Dios también está en mi jefe. O clean, ¿no? Y eso es mejor que pensar lo otro. Pero tengamos en cuenta que si estamos siempre ahí pensando Dios está en mi jefe, Dios está en mi jefe y Dios está en mi jefe, solo permanecemos en el plano de la mente. Y el objetivo final no es estar siempre en la mente, no. El objetivo final no es ese. Es trascender la mente, subir verticalmente al siguiente nivel. Y para llegar a ese nivel, que es el nivel búdico, que es el estado de consciencia al que todos nosotros aspiramos, el estado de no pensamiento, el estado de amor y de intuición pura, en el que no hay pensamiento, en el que hay silencio, no podemos estar siempre navegando entre los pensamientos, por maravillosos que sean. Porque Dios está en mi jefe, simplemente es otro pensamiento. Entonces el objetivo está bien, es una muletilla, una herramienta válida, que nos ayuda a dar pasito tras pasito, pero el objetivo final es lograr un estado de consciencia el mayor tiempo posible en la vida diaria en el que uno esté en paz profunda consigo mismo, con la vida
y que tenga un estado de felicidad interior. Que uno empiece a vivir ese estado de felicidad aquí y ahora. La meta del ser humano es vivir el cielo aquí, teniendo un cuerpo físico. Porque luego, después de morirnos, solo es felicidad. Los mundos post-mortem, todo el mundo lo cuenta, son estados de felicidad cuando hablamos de una persona pues decente o común y corriente. Solo hay felicidad, pero la meta, el hándicap del ser humano y del buscador espiritual es vivir la conciencia del alma, la conciencia de la divinidad, la conciencia de Dios, el reino de Dios, vivirlo aquí, estando aquí en el cuerpo físico y de manera habitual. ¿Por qué no podemos vivir ese estado de felicidad, ese cielo de que hablan todas las escrituras, vivirlo aquí mientras tenemos un cuerpo físico? Sí se puede. Es nuestro siguiente paso. ¿Tú lo has conseguido, aunque sea una estudiante? Alguna vez. Alguna vez. Digo lo que nata en la mente ahí pensando. ¿Qué es crear? La palabra difícil yo ya la he quitado de mi diccionario. Y la palabra difícil yo ya no la tengo en mi diccionario. No puedo, la he tachado de mi diccionario. No sé, la he tachado de mi diccionario. Observaros mucho porque las palabras que utilizáis indican vuestro nivel de conciencia. Observaros muchísimo lo que habláis. Los términos que utilizáis. Porque indica vuestras creencias en primer lugar. Y indica luego vuestro nivel de conciencia. Observaros, por eso hemos dado tanto énfasis en la atención. No solo tener atención al vecino, a la vecina, al cónyuge, no. Atención sobre todo hacia uno, hacia cada pensamiento que viene, la atención hacia cada emoción que tenemos, atención hacia cada movimiento, hacia cada palabra. Esa atención pues, es la que finalmente nos transforma. Me parece muy bien eso de proyectarse hacia una perfección, pero también tenemos que reconocer nuestras limitaciones, ¿no? Hay que reconocer las limitaciones, ¿no? Evidentemente. Yo no puedo creerme Superman y tirarme ahora desde el primer piso, ¿verdad? Aunque sepa que hay maestros que lo hacen. Porque ellos lo hacen. Vuelan. Y no es simbólica o místicamente. Vuelan, vuelan. Y vuelan miles de kilómetros instantáneamente. Limitaciones más cotidianas. Bien. Bien. Uno tiene que reconocer sus limitaciones, pero ojo, porque muchas de nuestras limitaciones solo son creencias. Por eso el siguiente puntito del día, del orden del día, es recuperar el poder, examinando nuestras creencias, porque nos han educado muy bien. Muy bien. Bueno, a veces que han hecho lo mejor que sabían sus hijos. Porque unos padres a sus hijos lo educan lo mejor que saben. ¿Entiendes? Pero uno tiene que estar muy atento para ver qué es una limitación y qué es una creencia. Si yo soy manco, eso no es una creencia, es una limitación. Pero si yo tengo las manos bien y yo creo que yo jamás podré hacer nada con la izquierda o escribir con la izquierda porque he nacido diestro, pues a lo mejor eso es una creencia. Si yo lo trabajo, yo podré escribir con la izquierda. Por tanto, el tema de las creencias es un tema crucial. Si queréis recuperar el poder,
para ir alcanzando niveles de conciencia cada vez más altos. Y esto no lo digo yo, y yo lo he dicho muchas veces, todos los maestros lo han dicho. Dioses sois, y cosas más grandes que yo haréis todavía. Pues, si uno no quiere creérselo, es libre. Pero si uno quiere creérselo, puede entonces empezar a crear esa realidad. Porque creer es crear. Nosotros elegimos, y ese es el don más sagrado del ser humano, que elegimos constantemente. Elegimos continuamente. Y eso es, lo respeta todo ser espiritual, lo respeta todo ángel, todo deva, todo maestro y Dios mismo, que es nuestro Padre, lo respeta. Porque es que su mayor regalo, su mayor don es el libre albedrío. Entonces, bueno, uno, pues si se lo cree, puede empezar a trabajar. Yo te quería preguntar sobre, si puedes explicar un poco lo del cambio del ADN, porque es que en internet ponía con relación a las nuevas energías que están entrando, como que nos iban a conectar con 12 hilos que se cortaron. Yo no lo entiendo, eso, no sé quién lo cortó, ni cómo lo cortó, ni por qué lo cortó, ni si es verdad que lo cortaron. Y a mí no me ha cortado ni nada. Bueno. ADN, ¿eh? Sara. Si te lo han cortado a ti, el hilo del ADN y luego... Es que a lo mejor lo han cortado y no lo sabes, yo no lo sé. Bueno, yo me enteraría. Yo creo que me enteraría. Entonces, ¿cómo explico lo del cambio del ADN? ¿Qué significa? Bien, en Internet yo os diría que el 95% de la información que corre en Internet no es fiable. Empezando por aquí. ¿Por qué? Porque el 95% de todas las comunicaciones que se reciben desde el reino de los cielos, pues pueden tener diferente lugar de origen. Cualquier comunicación no viene toda del mismo sitio. Cualquier comunicación puede venir del plano etérico simplemente, del plano astral, del plano mental inferior, del plano mental superior, del plano del alma, y puede venir de muchos lugares. Y no todo es la misma comunicación, evidentemente. Por tanto, es que hay que discriminar muy bien de dónde vienen las informaciones que nos llegan de personas, como de libros, como de Internet. Hay que tener mucho discernimiento y mucha discriminación. Y eso solo se consigue, pues, habiendo meditado mucho y habiendo leído mucho. Y cuando el discernimiento está muy despierto, muy desarrollado, uno enseguida ve, pues, qué tipo de paranoia ha llegado a nuestras manos. Entonces, lo único real, Sara, es que cada ciertos años, y no son 3 ni 5, cada 25, 30, 50 años, la jerarquía, el primer departamento de la jerarquía, gobernado por el Manú de la raza, hacen ciertos cambios a niveles ocultos dentro del ADN de los niños que van naciendo. De manera que no es que sea un ADN diferente, hacen ligeros cambios en la estructura del ADN de los seres humanos. Porque el Manú de la raza, el primer departamento de la jerarquía, que es el que lleva la voluntad, la energía del primer rayo de voluntad-poder, es que se encarga de los nuevos tipos humanos, de la evolución de las razas y las subrazas, y de los continentes, su ascenso y la inmersión de los continentes, todos los cambios geológicos. De eso se encarga, como tú ya sabes, el primer departamento de la jerarquía, que tiene 3 departamentos. Entonces, esos cambios del ADN son muy lentos, vienen inspirados por la jerarquía y se producen cada 25, 30, 50 años aproximadamente. Y eso es lo único real. Y tenemos muy poca información.
Y esto es tan profundo que no tenemos que ir a que seres extraterrestres, estelares, de Sirio, vengan aquí a cambiarnos el ADN, porque es que ya lo está haciendo la jerarquía. ¿Sabes? Por eso lo más fiable es acudir a los libros más serios, a las fuentes más serias, como son los libros de Alice Bailey, o los libros de Blavatsky, o libros como los de Kumar, o Krishnamacharya, o los libros de Elena Roerich, o los libros de Elizabeth Barnon, que fueron todos grandes discípulos de los maestros. Pero pregunta, porque tú has hablado de que cambia el ADN. Sí, el sonido puede cambiar gradualmente el ADN, pero no es un cambio tremendo, son ligeros cambios. En los reinos inferiores decía que los rusos han hecho en laboratorio cambios a nivel de los animales y han transformado una rana en una calamar mediante el sonido, con lo cual eso solo indica las posibilidades, pero eso es un arma de doble filo, como ya estamos viendo, ¿de acuerdo? Por eso lo único fiable es acudir a las fuentes fiables, y las fuentes más fiables son las que os he dicho: Blavatsky, Alice Bailey. ¿Me lo podéis escribir en la pizarra? Es que la pronunciación no está... Eso es lo que iba a decir. Primero, H.P. Blavatsky. Blavatsky fue una extraordinaria mujer que nació en el siglo XIX y fue una gran discípula del maestro Moria, el del turbante, que era un maestro de primer rayo, de voluntad o poder. Lo conoció en la infancia.